Bienvenidos a Psicología de la Traición, el canal donde las historias que nadie se atreve a contar, las contamos nosotros. Hoy es la historia de Lucía, 22 años, una casa de 1.2 millones de dólares y una madrastra que creyó que podía quitársela. Error fatal. Perdí a mi mamá cuando tenía 8 años. Fue devastador, pero mis abuelos lo dieron todo por mí. Se mudaron con nosotros, me criaron, me protegieron. Lo que no sabía era que también me habían dejado algo más, algo que cambiaría todo años después. 2 años después de morir mi mamá, mi papá conoció a Tracy en un congreso de negocios. La conoció un viernes. A los 6 meses se casaron y Tracy llegó con todo incluido. Su hijo Brandon de 11 años, malcriado desde la cuna, y su hija Sierra de 7, que con el tiempo se convirtió en su clon exacto. Al principio Tracy empezó despacio. Comentarios sobre la decoración de la casa, que la cocina necesitaba renovación, que mis abuelos eran anticuados. Pero con el tiempo se fue adueñando de todo. Tiró las decoraciones de mi mamá, movió muebles sin pedir permiso y poco a poco me convirtió en la sirvienta de su familia. A los 12 años yo cocinaba y limpiaba para todos. Tracy revisaba los zócalos con el dedo para ver si había limpiado bien. Mientras tanto, el cuarto de Brandon olía a pizza vieja y desodorante barato. Y el piso de Sierra estaba siempre tapado de ropa. Pero claro, ellos eran sus hijos, yo era solo la hijastra. Mis abuelos murieron en 2019. Primero la abuela, de problemas del corazón. El abuelo, 3 meses después. Dicen que no pudo vivir sin ella. Lo que nadie me dijo en ese momento es que antes de morir me habían dejado la casa a mi nombre. Legalmente todo mío. Yo no lo sabía. Mi papá sí lo sabía y nunca lo mencionó. Tracy no tenía idea, porque si lo hubiera sabido, hubiera intentado poner su nombre en los papeles desde el primer día. Así que seguí viviendo como sirvienta en mi propia casa. Un día llegué a casa después de 8 horas en el trabajo, cansada, con los pies destrozados, y Tracy me estaba esperando en la cocina, con esa mirada, la de quien cree que va a ganar. Se sentó en la isla de la cocina y me dijo: «Tu papá y yo hemos hablado. Es hora de que empieces a pagar renta». Me quedé paralizada con la cuchara en la mano. Le pregunté lo más calmada que pude: «¿Y Brandon y Sierra también van a pagar?». Ella se limpió la boca con un pañuelo, sin haber comido nada. Y me dijo: «Eso es diferente. Ellos son mis hijos. Todavía se están estableciendo». Brandon llevaba 2 años sin trabajar siendo creador de contenido, con 200 seguidores en TikTok. Tracy siguió hablando. 800 pesos al mes, más servicios, con la condición de que siguiera ayudando en la casa. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Años de limpiar los calcetines sudados de Brandon, años de recoger las pestañas postizas de Sierra del baño, años de críticas, humillaciones y doble estándar. Todo de golpe. Apagué la estufa, solté la cuchara y la miré fijo. «Déjame entender bien», le dije. «Brandon, que no ha ganado un solo peso desde que se graduó. No paga renta. Sierra, que vive de la tarjeta de crédito de mi papá, no paga renta. Pero yo sí». Tracy empezó a hablar de que la familia se ayuda, que yo era la más estable, que era lo más justo. Fue entonces cuando llamé a todos a la mesa. Brandon llegó quejándose de haber dejado su juego. Sierra actuó como si levantarse del sillón fuera un sacrificio enorme. Tracy les explicó su plan con la actitud de directora general. Brandon ya sonreía pensando en cómo gastar su próxima mesada. Sierra grababa todo para sus redes y yo solté la bomba. «No voy a pagar renta porque esta casa es mía». El silencio que siguió no tiene descripción. Brandon se quedó con el tenedor en el aire y los espaguetis cayendo al plato. Sierra abrió la boca por primera vez sin filtro y Tracy,
Su cara era la pantalla de carga de una computadora congelada. Se rieron, los tres a carcajadas. ¿Lo viste en TikTok?, se burló Brandon. Tracy seguía riendo, pero yo vi el pánico en sus ojos. «Llama a mi papá», le dije. Marcó el número temblando, lo puso en altavoz. «Mark, tu hija está diciendo que la casa es suya. Eso no es verdad, ¿verdad?». Silencio. Mi papá aclaró la garganta. «Bueno, en realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Lucía antes de morir». La cara de Tracy recorrió todos los colores, rojo, blanco, verde, un verde que nunca había visto en un ser humano. Se levantó de golpe. «¿Cuándo ibas a decirme que tu hija adolescente era dueña de nuestra casa? No creí que fuera tan importante», respondió mi papá. Colgó el teléfono, y en ese momento Tracy entendió que había perdido todo. Al día siguiente la escuché hablar por teléfono con mi papá, intentando convencerlo de mandarme a estudiar fuera del estado. «Necesita independencia, Mark. Y honestamente, me preocupa su salud mental». Lo grabé todo, porque a esas alturas ya no confiaba en ninguno de los dos. Al desayuno siguiente, actué como si no hubiera escuchado nada. Tracy me sonrió con su voz de miel falsa. «Buenos días, cariño». Hice café. No hizo nada. Metió un K-Cup en la cafetera que compré yo con mi sueldo. Esperé a que todos estuvieran sentados. Y dije con calma: «Tracy, pensándolo bien, tienes razón. La gente debería pagar renta para vivir aquí». Su cara se iluminó por exactamente 2 segundos. Calculé los precios del mercado en esta zona. Creo que 1,200 por persona es razonable. Son 3,600 entre tú, Brandon y Sierra, sin incluir servicios. Y habrá depósito. Brandon se atragantó con sus sucaritas. El aguacate de Sierra cayó boca abajo en su blusa blanca nueva. «Garma real». Tracy se levantó temblando. «Somos familia», dijo. «Exacto», respondí. Y saqué mi teléfono con la grabación de su conversación con mi papá. El plan para sacarme de mi propia casa. Brandon y Sierra se miraban sin entender nada. Tracy se quedó sin palabras. Por primera vez en 12 años, se quedó completamente sin palabras. Hablé con una abogada. Mis abuelos no solo pusieron la casa a mi nombre, también dejaron todo el proceso legal blindado. Nadie podía impugnarlo. Mi abogada se rió cuando vio las amenazas de Tracy. Al día siguiente, les entregué los avisos de desalojo oficiales, con papeles del juzgado y todo. Tracy intentó no recibirlos. Eso tampoco funciona así. Intentó contactar a todos los abogados de la ciudad. Ninguno quiso tocar el caso. Publicó en Facebook que su hijastra malvada los dejaba en la calle. Le salió mal cuando una amiga de mi mamá apareció con capturas de pantalla de años de maltrato. Sus amigas del club campestre empezaron a alejarse. Resulta que a la gente no le gusta asociarse con quienes están a punto de quedarse sin casa. Un día llegué del trabajo y las cámaras de seguridad que había instalado la grabaron intentando llevarse las joyas de mi mamá en su bolsa de imitación. Llamé a la policía. Presenté el video. Tracy intentó llorar frente al oficial. No funcionó. El maquillaje resistente al agua arruina el drama. El día del desalojo final, Tracy entró con su traje falso de diseñador y un discurso preparado. Dijo que ella elegía irse porque no toleraba tanta negatividad, que tomaba el camino correcto, que se iban a vivir a Florida a una casa preciosa. Mientras hablaba, llegaron los mudanceros que yo había contratado, con cajas y carritos. Tracy perdió la compostura completamente. Brandon no pudo desconectar su equipo a tiempo. Sierra grababa llorando en vivo en Instagram. Ganó 200 seguidores. Y yo estaba sentada en mi sillón tomando café, viendo todo desde mi casa. Mi casa. ¿Dónde están ahora? Tracy y mi papá en el departamento de su hermana. La hermana ya publicó en Facebook sobre los huéspedes que no lavan los platos. Brandon vendió su equipo de gaming para pagar un cuarto compartido.
Ahora trabaja en una tienda de videojuegos. Sierra vive con su tía y maneja 2 horas a la universidad. Su último TikTok es sobre ser humilde. Sigue recibiendo críticas en los comentarios. La casa está en silencio ahora, sin olor a perfume de imitación, sin notas pasivo-agresivas sobre el lavavajillas, sin gritos de videojuegos a las 3 de la mañana. El cuarto de Brandon es mi oficina. El de Sierra mi vestidor. El cuarto de meditación de Tracy, donde veía reality shows. Es mi estudio de yoga y la mejor parte, Liz, la mejor amiga de mi mamá, ahora renta uno de los cuartos. Me está enseñando las recetas de mi mamá y me está ayudando a recuperar todo lo que Tracy tiró a la basura con los años. A veces las cosas buenas nacen de las peores situaciones. Lo que vivió Lucía tiene un nombre claro en psicología. Se llama parasitismo emocional y económico. Tracy nunca vio a Lucía como una persona. La vio como un obstáculo entre ella y lo que quería. Las personas con este patrón operan igual siempre. Empiezan despacio, con comentarios pequeños, van probando cuánto pueden tomar antes de que alguien los detenga. Y cuando nadie los detiene, se adueñan de todo. Lo más importante de esta historia no es la venganza, es esto, los límites que no se ponen a tiempo. Se convierten en la jaula donde vives. Lucía tardó años en descubrir su poder. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a Psicología de la Traición. Aquí contamos lo que nadie más se atreve a decir. Déjame en los comentarios, ¿conoces a alguien como Tracy?